Hola, ¿qué tal? Junto con saludar, hoy veremos la clase de urología, ¿ok? En primer lugar, la primera patología a revisar será la hiperplasia prostática benigna. En general, las causas de hiperplasia prostática benigna son multifactoriales, se podría decir. Tiene que ver mucho también con un componente propiamente masculino, que es la sobreexposición a testosterona, también por la edad, ¿ok? Es bien importante el antecedente familiar de hiperplasia prostática, pero prácticamente todos los hombres deberían tener algún grado de hiperplasia alguna vez en su vida. La clínica de una hiperplasia prostática benigna se podría dividir en general en dos grandes grupos, en síntomas irritativos como por ejemplo disuria, polaquiuria y nicturia. ¿Ya? Acá vamos a escribir algunos para que no se pierdan. Recuerden disuria, polaquiuria y nicturia, que es como decir pujo y tenesmo vesical, y además de síntomas obstructivos, como por ejemplo latencia, chorro débil, chorro doble también, o el goteo postmiccional. ¿Claro? Con respecto a latencia, se refiere a cuando el paciente intenta orinar y no puede. En el fondo, tiene que esperar unos segundos antes de que resulte la tarea. El estudio de una hiperplasia prostática benigna en general va relacionado con buscar el tamaño de la próstata, ver si que existen o no síntomas o signos ecográficos de hirureteronefrosis, y además va orientado a descartar un cáncer prostático. Por lo mismo, el estudio es con ecografía renal y vesical y con un APE. También podría servir un seguimiento de orina con un urocultivo, si es que lo que predomina son los síntomas irritativos. Así que eso lo podemos escribir acá abajo. Sin muchos síntomas irritativos, recuerden el seguimiento de orina y urocultivo. El manejo médico actual se realiza con antagonistas alfa, ¿ya? O conocido más frecuentemente como tamsulosina. Antiguamente uno decía que la hiperplasia tenía dos componentes, uno era un componente estructural y uno dinámico. El estructural se debía a la hiperplasia propiamente tal y el dinámico a, en el fondo, el diámetro de la uretra, ¿ya? Y este se podía aumentar con el uso de alfa antagonistas y el tamaño o la parte estructural se podía disminuir su progresión con el uso de finasteride o drogas antagonistas de la testosterona. Pero actualmente es alfa antagonistas. Bueno, complicaciones que podría presentar un paciente con hiperplasia prostática benigna en general van muy de la mano con indicaciones quirúrgicas de ella. La primera, que es retención urinaria aguda, es una de las más frecuentes. En este sentido es importante decir cuál es el manejo de un paciente con hiperplasia prostática benigna y una retención urinaria aguda. Siempre en estos casos hay que ver al paciente en un contexto de urgencia. Hay que verlo en el fondo como, no como un abdomen agudo en realidad, que no sé por qué iba a decir eso, sino que hay que verlo como una urgencia que hay que solucionarla ya. Y el manejo en este caso en particular va a ser el uso de una sonda Foley, ¿ya? Para ser bien correcto es usar una sonda Foley para después operarlo, pero lo que ocurre en la práctica es que queda muchas veces con una sonda Foley por mucho tiempo, ¿ya? Acá, para que tengan esto claro con sus pacientes, si tengo una retención urinaria aguda, lo que tengo que hacer en el fondo es desobstruir la vía urinaria. Para esto se usa una sonda Foley, ¿ya? Y con esa sonda Foley, ustedes deberían derivarlo a urólogo para cirugía, ¿ya? Uso de sonda Foley entonces por un tiempo y cirugía. Eso es algo que hay que hacer, pero que lamentablemente a veces no se hace. En contexto de litiasis vesical, el tratamiento acá de elección es quirúrgico, ¿ya? Es poco probable que una litiasis siga bajando y se pueden formar unos cálculos bien grandes en la vejiga, sobre todo en estos pacientes con retención. Itus a repetición claramente es una indicación quirúrgica,
Tener una hirureteronefrosis, que significa tener una ira o una insuficiencia renal, postrenal de forma permanente, también es indicación de cirugía y es una complicación de la hiperplasia. Y tener una hematuria recurrente también. Esto, por si acaso, si es una hematuria sola, escasa y se podría decir de poca cuantía, no es tan importante desde el punto de vista de complicación de una hiperplasia prostática. ¿Ya? Habría que estudiarlo. Podría tratarse de una glomerulonefritis, pero no es como una indicación quirúrgica. ¿Ya? Por el contrario, si tengo hematuria todos los días, sí. Alguien podría pensar que falta una complicación acá e indicación quirúrgica, que sería el cáncer de próstata. Pero claramente, este cáncer, como es otra patología, si bien se opera, se clasifica aparte. Bueno, por eso no está acá dentro de esta clasificación el cáncer de próstata. Bueno, complicaciones de una cirugía de próstata, en el fondo. Primero hay que decir acá que las cirugías de próstata que se hacen son la resección prostática transuretral, que está acá abajo mencionada, RTU, o es la prostatectomía abierta. En general, se intenta operar al paciente con una RTU, porque es menos invasiva. También porque tiene menos efectos adversos. Sin embargo, antiguamente, cuando se hacían las RTU, se hacían bajo un medio que era muy hipotónico. ¿Ya? O sea, era una resección transuretral, ¿ya? Pero que se usaba un medio hipotónico como líquido para no electrocutar al paciente. Por lo tanto, este medio hipotónico se mezclaba con la sangre y al ser hipotónico y mezclarse con la sangre, iba a hacer que la sangre también fuese más hipotónica y por lo tanto generaba este síndrome conocido como síndrome post-RTU. ¿Ya? Que el síndrome post-RTU corresponde a lo que le pasa a una célula cuando está en un medio hipotónico. Si recuerdan esto de biología, sería glóbulos rojos que explotan. Por lo tanto, tendríamos acá hemólisis, edema cerebral, etc. En el fondo son síntomas secundarios a una osmolaridad disminuida. ¿Ya? Actualmente ya no ocurre mucho esto, porque los medios utilizados son más isotónicos. Por lo tanto, la complicación más clásica que tiene la RTU es esta de acá, estenosis uretral, ¿ya? Que se manifestaría como con síntomas obstructivos. Y bueno, algo chistoso de acá, o más que chistoso, algo para complementar esta parte, es que si uno tiene una estenosis uretral, el tratamiento es con RTU también. Cáncer de próstata. El principal factor de riesgo para un cáncer de próstata es tener antecedentes familiares. En general eso es lo más frecuente. También se asocia a tener a un consumo muy alto de grasas durante la vida. El screening de cáncer de próstata es el que nos llama la atención. Se hace con dos cosas. En primer lugar, el screening siempre es con un tacto rectal anual más un antígeno prostático específico. ¿Claro? Si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, este screening parte a los 40 años. Desde los 40. Si no tiene antecedentes, parte desde los 50 años. Lo importante es que hay que realizarlo. De forma anual, recuerda. Ahora, ¿cuándo se decide derivar para una biopsia prostática? Esto quizás lo han visto de distinta manera con sus tutores en alguna ocasión, pero en general uno deriva para biopsia prostática cuando el paciente presenta dos cosas. Un tacto rectal positivo, ¿ya? Que eso no hay duda. Palpar un nódulo duro en la próstata es indicación de derivación. Segundo, el AP elevado. Con respecto al AP elevado, probablemente han escuchado que el AP elevado se considera mayor a 10, ¿ya? Sin embargo, cuando ya es mayor a 4 existe el riesgo de que esto sea un cáncer de próstata. Por lo tanto, con un AP mayor a 4 es indicación de derivar para biopsia. Sin embargo, acá AP mayor a 4. Creo que es nanogramos por ml. Esto es bien importante de comprender. Si que ustedes derivan un cáncer de próstata, ¿ya? O una sospecha de cáncer de próstata por un AP de 5, probablemente el urólogo que lo vea no le tome una biopsia, ya que él va a decidir según el AP, el tacto y además según otros exámenes que se pueden pedir, que los voy a nombrar acá. Vamos a hacer una flechita aquí arriba.
Otros exámenes que puede pedir el urólogo, especialista aquí, vamos a poner, especialista, van a ser en el fondo el porcentaje de AP libre y la velocidad de AP. Un AP libre en el fondo significa, o más que significa, el AP libre tiene como una medición normal, que este tiene que ser mayor a un 15%. ¿Ya? Lo normal es que sea mayor a un 15%. En algunas partes aparece 18%. Tómenlo de la forma que quieran. Está entre 15 y 20, 15% del mínimo. ¿Ya? Si este es menor, es de mayor riesgo. La velocidad de AP. Esta la pueden medir incluso ustedes en el consultorio, su familia, etc. Si es que el AP, esto se mide el cambio anual. Si el delta anual, o sea, entre un año y otro, es mayor a un 0,75, es de mayor riesgo. O sea, con esto decimos que si el paciente tiene el año 2017, en marzo, una AP de 1 y en marzo del 2018 tiene una AP de 2, es un paciente con riesgo de cáncer de próstata. ¿Ya? Y ahí entonces el urólogo es el que realiza la biopsia y termina tratando al paciente. El manejo en general de un cáncer de próstata siempre va a depender mucho de dos cosas, de su localización y de la edad del paciente. Principalmente porque cuando un cáncer de próstata está localizado y es en un paciente, o está en un paciente que tiene una esperanza de vida menor a 10 años, ¿ya? En el fondo se toma 70 años como referencia, el tratamiento va a ser de tipo conservador en el fondo, no quirúrgico, ¿ya? Con quimioterapia localizada, ¿ya? O braquiterapia. Si es un paciente que tiene una esperanza de vida mayor, lo que se realiza es una prostatectomía radical. ¿Claro? ¿Cuál es el problema de esta prostatectomía radical? Bueno, el efecto adverso que puede dejar acá en este paciente va a ser impotencia, principalmente, ¿ya? Porque daña el nervio pudendo. ¿Claro? El cáncer metastásico de próstata se maneja principalmente con hormonoterapia. Lo bueno de un cáncer de próstata, dentro de todo, por muy malo que pueda ser en su presentación, es que tiene receptores positivos para testosterona, ¿ya? Por lo tanto se alimenta de ella. Hormonoterapia. Y hay varias formas de hacer esta hormonoterapia. En general, aunque suene feo, depende mucho también de los recursos que haya. Si no hay recursos, una de las formas es con una orquiectomía subalbuginia. Para explicar esto, por qué es subalbuginia y no orquiectomía nada más, es principalmente porque el paciente cuando no se saca, en el fondo, no se saca todas las capas testiculares, él va a quedar con una sensación de masa, ¿ya? Y como sentir como que él tiene un testículo en el fondo, es como eso para el paciente. Segunda opción que ya no se usa son los antagonistas en el fondo de la testosterona, que actúan directamente sobre ella o sobre sus productos, que es como el finasteride. Y lo que se ocupa actualmente como terapia de elección son los análogos de las GnRH, o sea, análogos de la hormona folículo estimulante y luteinizante. ¿Ya? Esto último puede sonar como que uno está empeorando el cáncer, pero en el fondo es bien simple. La LH y FSH se liberan en pic diarios, ¿ya? Creo que es una vez al día, y con estos fármacos lo que ustedes hacen es saturar el eje, y por lo tanto, si bien el cáncer se incendia un poco al principio, posteriormente tiende a disminuir su progresión, principalmente porque ya no están produciendo testosterona.
Prostatitis aguda y crónica. Bueno, la causa acá de una prostatitis, tanto aguda como crónica, corresponde a algo bien simple y es, en el fondo, como una ITU baja. Esto es importante como ponerlo entre comillas, porque es como la ITU baja del adulto, ¿ya? Del hombre. ITU baja del hombre. Por lo tanto, el agente etiológico o los agentes van a ser enterobacterias. Enterobacterias. Eso no hay que olvidarlo, ¿ya? Porque uno tiende a pensar que esto es por ETS, pero no es así. Las ETS en el hombre son orquiepididimitis. La clínica de una prostatitis aguda y crónica va a ser principalmente dolor hipogástrico, fiebre, va a tener dolor a la palpación prostática, un poco de también disuria, y podría presentar también un poco de secreción purulenta ya uretral, pero igual ahí uno se puede llegar a confundir con uretritis. Con esto bastaría un poco, sobre todo el dolor a la palpación prostática. Diagnóstico, miren, existe una forma de hacer el diagnóstico que es la que se utiliza y otra que es el gold standard. La corriente que se utiliza y que les pueden preguntar en general es clínica. Clínico. Con eso se hace el diagnóstico, ¿ya? Si le preguntan el gold standard alguna vez, o si quieren saberlo, gold standard es con un cultivo de líquido seminal. ¿Cómo se toma este cultivo en el fondo? Quizás están pensando eso. Bueno, yo también tenía la misma duda hace algunos años. Me lo explicó una uróloga. Se hace con un estudio de un sedimento de orina. En el fondo se toma un cultivo en varios vasos, ¿ya? O sea, el paciente orina en varios vasos y se toman los vasos del medio, ¿claro? Recuerden, el chorro completo, parte del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, son 5 vasos, se toma el tercero. Y ese se cultiva. Tratamiento de las prostatitis, ya. Para la aguda, en el fondo, el tratamiento de erección aguda se maneja con quinolonas, ¿ya? En este sentido, con ciprofloxacino. Recuerden acá se usa 500 miligramos cada 12 horas y el tiempo es por 21 días al menos. ¿Ya? Se los digo, no sé por qué les digo esto en realidad, pero es por 21 días. También se pueden usar macrólidos o cefalosporinas, ceftriaxona sobre todo. Para la crónica, lamentablemente los betalactámicos no sirven tanto. Acá son quinolonas, igual que el anterior, cipro, misma dosis, pero por 28 días al menos, o macrólidos. Ese es el tratamiento. Infecciones del tracto urinario. La causa más frecuente de una infección del tracto urinario tiende a ser en el fondo la infección por enterobacterias. Escherichia coli, Klebsiella proteus. Bueno, clínica de esto va a ser la típica disuria poliaquiuria, que nos habla de una ITU baja. También la fiebre y puño de percusión, que nos hablan de una pielonefritis aguda. El estudio se realiza con sedimento de orina, orina completa y un urocultivo. Respecto a este punto en particular, puede que a veces exista la duda de cuál sería el mejor examen. Bueno, vamos con el estudio acá. Sedimento de orina. Lo importante acá es ver si es que hay o no presencia de estos cilindros. Si existen estos cilindros positivos, quiere decir que no se trata de una ITU baja, sino que se trata de una pielonefritis aguda. Indican pielonefritis aguda. Eso no hay que olvidarlo. Bioquímico de orina, si bien no es un examen que se utilice tanto, cuando uno no tiene recursos, se utiliza sobre todo la cinta reactiva, que equivale a esto. Y hay que recordar que leucocitos positivos
y sobre todo, y nitritos positivos, esto es lo más importante, nos deben hacer pensar que hay una infección bacteriana, por lo tanto, orientan a ITU, infección del tracto urinario. El urocultivo, finalmente, es el examen más importante, ¿eh? El más importante, y recuerden que todo depende de cómo tomaron este urocultivo. Así que urocultivo lo vamos a poner acá arriba, bajo esta zona, en un asterisco acá. Recuerden la unidad formadora de colonia, acá cuántas unidades formadoras de colonia existen. Si es por una toma de segundo chorro o recolector, deben ser más de o mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia. Esa es la primera. Segundo, si es por cateterismo, deben ser por lo menos 10.000 unidades formadoras de colonia. Tercero, si es por punción, debe ser más de mayor o igual a una unidad formadora de colonia. En este último punto hay que hacer un énfasis particular en el Staphylo aureus, ya que si le sale un Staphylo aureus probablemente sea una contaminación. Muy bien, tratamiento de las ITU. Si es una ITU baja, el tratamiento puede ser con varios fármacos. Mencionemos acá algunos. El más utilizado actualmente es el ciprofloxacino. También se puede usar, aparte de esto, el cefadroxilo y la nitrofurantoína. Estas son las opciones más utilizadas. Pueden haber muchos otros antibióticos que cubran lo mismo, pero en general estas son las que más se usan. ITU alta no complicada. En general, cuando un paciente está con una pielonefritis y que no necesita hospitalización, ¿ya? Su manejo va a ser con antibióticos por vía oral. Y acá se usan los mismos fármacos, pero no la nitrofurantoína. Por lo tanto, cipro y cefadroxilo son los fármacos que se pueden utilizar. ¿Ya? Y disculpen por esto, es algo de escritura, pero es cipro o cefadroxilo. Si es una ITU alta complicada, ¿ya? ITU alta acá quiere decir una pielonefritis aguda complicada, los fármacos de elección en general van a ser endovenosos, y el primero que hay que pensar es la ceftriaxona. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a la ceftriaxona? ¿Qué otro fármaco nos podría servir? O levofloxacina. ¿Claro? Son las opciones que existen para que no las olviden.